Nosotros en 2020, para el 2021, hicimos una reforma tributaria que implicaba la modificación de las fórmulas para calcular las dos tasas más importantes centralmente que tiene nuestro municipio, que son la tasa por servicios generales y la tasa por inspección de seguridad e higiene. Al tiempo que se fue invirtiendo la relación entre estas dos, la tasa que más aportaba hasta la llegada al gobierno de Mariel Fernández era la tasa por servicios generales. Hoy esa relación entre servicios generales y seguridad e higiene se ha invertido y estamos en un 60-30 de participación en el total de los recursos. 60 para la tasa de inspección de seguridad e higiene, 30 aproximado para la tasa por servicios generales. Este es un dato importante. Y el cambio en las fórmulas de cálculo de las tasas tuvo que ver con ir de los metros de frente, como todavía quedan muy poquitos municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen esa fórmula, a un esquema de capacidad contributiva, evaluación de los domicilios o de las propiedades y capacidad de ingresos vinculada a la declaración de ventas. Eso nos permitió plantear, dijimos varias veces, un camino hacia la equidad tributaria, o hacia la justicia tributaria. Esto quiere decir construir un esquema tributario, salir de un esquema regresivo para ir a uno progresivo. ¿Por qué digo esto? Nosotros logramos como primer éxito en la administración de los recursos municipales la ampliación de la base tributaria. Pasamos a un promedio de un 70% de cobrabilidad de las tasas cuando veníamos de números mucho más bajos, alrededor del 30%. 3 de cada 10 vecinos pagaban sus tasas, hoy alrededor de 7 de cada 10 vecinos pagan sus tasas. Y aquí viene el otro elemento. Bueno, ¿cómo se construyó ese camino? Solo por tomar los últimos dos años. Nosotros tenemos un esquema de fraccionamiento de los topes en las partidas y los 3 primeros segmentos, que son los segmentos más bajos, que menos tasas pagan de nuestra comunidad, representan alrededor del 85% del total. En 2022, la inflación fue del 95,9%. Y los 3 primeros segmentos que dan el 85% de las tasas estuvieron entre el 75% y el 100% de aumento. El 100 solo lo tuvo el 10% de la totalidad. Es decir que casi en un 80% de las tasas municipales estuvieron por debajo del 80% de aumento, es decir, 20 puntos por debajo de la inflación. 2023, año que estamos cerrando, va a cerrar, creemos que con una inflación cercana al 200%. Y los 3 primeros segmentos, que vuelvo a plantear, participan en un 85% de la composición total de los recursos, están bastante por debajo del 110% de aumento con la proyección y la acumulación del esquema tributario que tiene nuestro municipio y que hemos votado en este consejo el año pasado para este año. Nuevamente, estamos bastante por debajo de la inflación. Ese es un elemento porque nos solemos encontrar, y forma parte de la lógica del funcionamiento del debate público, y lo respetamos, y es legítimo que así sea, con debates públicos en el orden de la búsqueda permanente de algún titular, del orden del tasazo, tarifazo, impuestazo, y cualquier cosa que tenga la culminación aso, para impresionar, asustar a veces a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Después, cuando miramos los números, la realidad corrobora otro esquema tributario bastante más parecido a los conceptos objetivos que planteamos con la reforma tributaria del 2020. Entonces, nuevamente, arribamos a este consejo, a esta asamblea de mayores contribuyentes, con el inicio de un debate público en el orden del tasazo, tarifazo y demás. Y me parece que se pasa por alto una sustancial reforma que contiene esta ordenanza, por eso me anticipé a pedir poder involucrar a los conceptos vertidos en la ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal nos propone cómo vamos a calcular lo que vamos a cobrar.
la ordenanza tarifaria y tributaria nos dice qué es y cuánto vamos a cobrar en cada una de las tasas que definimos previamente en la ordenanza fiscal. Hay una modificación sustancial en la ordenanza fiscal que es el artículo 15, que tiene que ver con cómo se calculan la proyección de aumentos en la tasa y con las facultades con las que cuenta el Estado municipal. Año a año se cuestiona la facultad del Estado municipal de ajustar hacia arriba en un 25, hasta un 25% las tasas. Todos los años en esta asamblea debatimos esa facultad. Se polemiza desde la oposición legítimamente con esa facultad, que tiene que ver con poder ir acompañando en la medida de lo posible las variaciones de nuestra tumultuosa economía nacional. El 2023 no es la excepción. Cuando analizamos a cuánto quedó el conjunto mayoritario de las partidas municipales que tributan las tasas de la inflación, es una comprobación empírica de esto que estoy diciendo. Por lo tanto, si ustedes se fijan en el artículo 15, la facultad que este cuerpo le va a ceder al Estado municipal en su departamento ejecutivo, en la figura de la intendenta, es de implementar una reducción porcentual de hasta un 25% en valores fijos y hasta 3 puntos en alicuotas para los tributos alcanzados por los mismos, teniendo en cuenta la variación que se produzca en la situación económica general y su impacto en el municipio. Permiso para leer, quería leerlo porque es puntual. Esto quiere decir que pasamos de una facultad de ajustar hacia arriba a una facultad más restringida de ajustar hacia abajo, teniendo en cuenta las condiciones y las características de la economía nacional. Pero después se plantea también cómo se modifica la fórmula de cálculo para las tasas. Y se plantea que el cálculo no va a establecer un promedio de aumentos proyectados para el año, por lo tanto, es bien difícil dar con ese número que originaría el tasazo o el impuestazo que venimos discutiendo públicamente en estos días, sino que el ajuste va a estar ligado al índice de precios al consumidor trimestral. Continuamos con la reforma tributaria que se hizo allá por el 2020 para nuestro esquema tributario y se incorpora una modificación que es ligar la composición de nuestro esquema tributario a la variación inflacionaria. Nosotros creemos en las paritarias libres. Indexar por inflación sería ponerle un techo a la paritaria. Por eso, permanentemente, los espacios organizados de los trabajadores nos plantean la libertad en las paritarias y discutir en el marco de las paritarias los aumentos legítimos y que corresponden y que significan una conquista de derechos. La paritaria libre es uno de ellos, es una de las mayores conquistas de las organizaciones de trabajadores, por eso las sostenemos. También ahí hay una confusión con establecer como techo el piso del salario mínimo básico que se plantea en el presupuesto, que es un supuesto previo y una proyección de los gastos. Me parece que esta idea de háganse cargo del ajuste, teniendo en cuenta las noticias y cómo nos anoticiamos de las próximas medidas, ¿qué querría decir que nos hagamos cargo del ajuste? Que hagamos lo que aparentemente en los titulares dice el presidente electo, como sea, que eliminemos la obra pública. Porque después yo los escucho en todas las sesiones hablar de la reparación de las calles, mirar el bache tal, pedir el servicio tal que no se cumple. Hacerse cargo del ajuste, porque el titular está fantástico, que el ajuste lo pague la política. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? No queremos los privilegios de la casta. ¿Quién no puede estar de acuerdo con eso? Ahora, si después tu ministro de Economía es Toto Caputo, saliste a buscar deuda a Estados Unidos y estás planteando que lo que vas a eliminar es la obra pública, no sé dónde está la eliminación de los privilegios de qué casta, ni el ajuste en la base política de la composición de los recursos del Estado. Entonces, invitarnos a hacernos cargo del ajuste, ¿qué querría decir? ¿Que eliminemos la obra pública para estar en sintonía con las propuestas nacionales? Pues no, el 60% de la población de Moreno ratificó un modelo con un Estado presente y nos tenemos que hacer cargo de ese mandato. De eso nos tenemos que hacer cargo.
Por eso, haber corregido la administración de los recursos nos permite hoy tener soberanía, la soberanía necesaria para planificar, para proyectar, para presupuestar. Entonces, cuando enunciamos titulares que son rimbombantes o que son muy fácil de retuitear, es interesante que después los desgranemos. ¿Qué es que nos hagamos cargo del ajuste? Yo no me quiero hacer cargo de un Estado que no tiene la capacidad de hacer obra pública. Me quiero hacer cargo de pelear la defensa de la obra pública como un derecho de nuestras comunidades. Porque si no, los vecinos del fondo de Moreno Norte, del fondo de Cuartel Quinto, del Cruce Castelar y de cualquiera de las localidades nuestras, no van a tener nunca, yendo al mercado, la posibilidad de que su cuadra se asfalte. Eso solo es posible con un Estado que tiene la capacidad, que ha conquistado la capacidad por la decisión política de una intendenta, de tener obra pública en manos del Estado municipal. Entonces, cuando nos invitamos a hacernos cargo, yo no me quiero hacer cargo de una propuesta política que invita al mercado a resolver los problemas que creemos que tiene que resolver el Estado.